Hola amigos todos, espero que se encuentren bien, deseo una semana llena de bendiciones, una semana llena de cosas bonitas. La mía está llena de trabajo y de bendiciones, como siempre, una etapa, una semana bonita, una semana bonita. Quiero, antes de seguir esta historia, este recorrido musical por mis 30 años, enviar un fuerte abrazo a todos los compañeros, a todos mis amigos, a todos los que por 13 años formaron parte de mi vida, brindando su talento, todas las anécdotas posibles, todas las vivencias. Iván Batista Ajá en las claves, Andrés López Pozo en el 3, Eric Felipe Guevara en el bajo, Ramón Guibel en el bongo, Alexis González Céspedes, el primo, en la trompeta, Ernesto Lara Pacho en la trompeta, profesor William Rodríguez, del cual aprendimos mucho, Eduardo Charón, director, compositor, arreglista, responsable de hacer realidad mis composiciones con arreglos espectaculares. Bonito. Saludar también a dos personas importantes, el señor Tomasico y la señora María Sabón. Fueron dos personas que nos ayudaron mucho, nos apoyaron, nos dieron todo aquello que necesitábamos en ese momento. Gracias, muchísimas gracias. Recuerdo con mucho cariño que estaba yo en la casa haciendo un encofrado y llega Eduardo Charón. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué haces por aquí? No sé qué. Me dice, vengo a traerte una noticia, una notición. Vengo a traerte la noticia de que fuimos seleccionados para volver a Francia. Aquello me llenó de emoción. Oh, eso fue terrible. En ese momento una gira te salvaba la vida, realmente. Y más que el sexteto típico de Ibolí fue un sexteto siempre muy organizado, un sexteto muy responsable, un sexteto que siempre partió el pan como se debe partir el pan, a partes iguales. Y por eso tenía éxito, aparte de que ya les comentaba que era un tren de la música tradicional cubana, un sexteto, un ícono de la música santiaguera, la verdad. Ya después de 30 años podemos decir que es un baluarte que debe ser mencionado siempre que se haga la historia de la música tradicional cubana. Recuerdo con mucho cariño que ese año hicimos dos producciones discográficas. Hicimos una producción discográfica independiente en el estudio del señor José Aquiles, trovador de Santiago de Cuba, reconocido internacionalmente, el primo. Hicimos un disco y también mi obra fue plasmada ahí. Son de los 90, un juego más. Ahí grabamos para los rumberos, que da título de esa producción discográfica del maestro Eduardo, y otros temas. Y me acuerdo que terminando ese disco, esa producción discográfica, ya estábamos nosotros en la mezcla y ya ultimando los detalles. Recibe Charón una llamada de Alden González, que era el representante del EGREN, el estudio musical de Santiago de Cuba, Siboney, y le dice que estamos convocados a grabar otro disco. Bueno, empezamos otra vez a sacar obras de donde teníamos un caudal de obra muy amplio. Y Charón luego se sentaba conmigo y decía, bueno, tráeme lo que tengas y vamos a ver qué hacemos. Y así funcionaba eso, perfecto. Entonces empezamos a grabar ese disco en la EGREN, y ese disco también incluyó obras mías. Ahí grabé Quiéreme, que fue el que dio título al disco, porque tenía en el coro decía, para que me pueda querer. Y entonces ese fue el título del disco, para que me pueda querer. Ahí volvimos a grabar Donde Estás, ya bien por pistas, como se debe, para que sonara mejor. Grabamos un tema que me gustó mucho, se llama Piénsalo, de Eduardo. Grabamos varios temas,
varios temas. Y gracias a Dios ese disco tuvo a tiempo y nos lo pudimos llevar a Francia y lo vendimos allá en Francia muy bien también. Fueron momentos muy espectaculares porque era ya la confirmación de que nuestro talento sí estaba acorde. Fuimos a Good Morning, ahí tocaban los mejores salseros del momento, Oscar de León, José Alberto el Canario, de Cuba la Charanga Habanera, muchos grupos muy... esa etapa yo me acuerdo que alternamos con la chica del Can, y entonces nosotros decíamos, no, la chica del Can, no, la chica del Can. Nosotros primero para salir y el señor Luis, que era el encargado del lugar, pues habló con Patricio, porque Patricio fue y le dijo, no, que estos muchachos tienen que regresarse a Trouville. Trouville estaba como a 4 horas de París. Y hace falta que lo ponga primero. Ese tipo, no, ¿cómo? No. Grupo cubano primero, se me queda vacío. Porque ya le digo que en esa época estaba muy de moda Buenavista Social Club. Y nosotros teníamos todo el repertorio ese. Y entonces el tipo dice, no, los cubanos después, los cubanos para último, para que revienten la cosa. Y realmente tenía razón. Cuando tocamos eso fue increíble. Ya habíamos ampliado el repertorio por una proposición mía. Habíamos grabado el cantante del maestro Rubén Blades, que es el famoso, otro grande ícono de la música, el maestro Héctor Lavoe. Y entonces eso fue. Teníamos Juana Peña, no, teníamos siempre tuvimos un repertorio muy grande, pero ya habíamos avanzado a otro nivel, llevando la música al formato tradicional, esos temas que eran de la Fania, temas increíbles, temas legendarios, que todavía se siguen escuchando, todavía se siguen cantando, y la gente lo recibe como si fuera la primera vez. Increíble lo que pasa con esos temas que se hacen para toda la eternidad. Bueno, esa gira la pasamos ahí, aprovechamos más el tiempo, porque ya conocíamos Francia. Fue excelente. El señor Jean-Louis Baudet también nos acompañó en esa gira como empresario y pasamos momentos muy agradables porque seguíamos asombrándonos de cosas del mundo que no la teníamos en Cuba y que la veíamos así como en los animados y ahí la contratábamos, que sí existían esas cosas y que el pueblo francés muy acogedor de la música, independientemente. La música es el lenguaje universal y no tienen que entender lo que se está haciendo porque el ritmo lo lleva y le transmite lo que realmente uno quiere que sepan de nuestra cultura. Creo que fue un momento excelente y un momento en el cual nunca olvidaremos. Seguimos recorriendo. Me toca contarle la historia de cómo grabé el homenaje a Oscar de León, que en una primera instancia se llamó De mi corazón al tuyo, y por sugerencia de otra persona y que se puso mucho de moda los tributos, pues le cambiamos el título y le pusimos Tributo a Oscar de León. Un disco de 11 temas, muy representativo de la obra del maestro, y le cuento cómo un amigo me regala las pistas y la odisea, porque fue una odisea, y una tarde que la casa de Pastor Páez se volvió mi casa, iba casi todos los días. Ahí nos poníamos a grabar, nos poníamos a inventar. En ese tiempo hicimos 2 jingles. Hicimos un jingle a CMKC para el programa Noche Tropical. Hicimos 3. Le hicimos un jingle a la pelota, como pican las avispas, como pican las avispas, referente al equipo de Santiago de Cuba que se le dicen las avispas. Y le hicimos un jingle a la emisora Radio Mambí, al programa Buenas tardes Santiago. Ahí aparece en mi vida otra gran persona. Aparecieron muchas personas, pero principalmente aparece
mi prima Milady Ochoa, directora del programa Buenas tardes Santiago, excelente persona, excelente profesional, y de la cual recibimos mucho apoyo en ese tiempo, a raíz de una nueva producción musical que hicimos en los estudios Siboney, de la cual le estaré hablando. Primero le cuento cómo hice el disco de Oscar, cómo lo pude grabar. Idea de Pastor, fue en pedazos. Ese disco se tardó como 5 meses, porque era cuando yo tenía bien buena la voz, porque yo trabajaba con el Sexteto Tibolí diariamente. El día que descansaba, pues me iba para casa de Pastor y grabábamos 2 temas y luego un tema. Lo único que yo sé es que yo entraba a casa de Charón a las 11 de la mañana y eran las 12 de la noche, todavía estábamos ahí inventando y haciendo cosas y grabando, y con la emoción de, para todos, todo el mundo que me conoce sabe que Oscar de León ha sido mi ídolo de toda la vida, he admirado mucho su obra. Pude compartir con él aquí en México, y esa es una historia que también le contaremos, una historia llena de cosas bonitas y de atrevimiento de un amigo, Alberto Coronado, que en paz descanse. Eso fue una experiencia bonita. Primero les cuento la experiencia bonita y la experiencia de cumplir un sueño que tenía yo desde que empecé a conocer su obra. Yo me sabía toda la obra de Oscar de León, cuando yo estaba todavía en la secundaria. Y la verdad es que fueron momentos bonitos. Entonces esas 2 cosas se las debo. Primero le cuento cómo grabé el disco de Oscar, el homenaje a Oscar. Y luego le cuento la otra producción discográfica que se llamó De mi Isla al Caribe. Pero anteriormente a esa hicimos una producción discográfica con Coba, un bajista, en su casa, a pedido del señor Iván, italiano, Iván el Terrible. Hicimos un disco prácticamente de bachata, porque estaba muy de moda la bachata, y hicimos ese disco lo hicimos. Así que son adelantos que le hago para que se mantengan al tanto. Gracias a todos por sus likes. Tengo un video que tiene 500 likes, nunca yo había llegado a 500, siempre 200, 250, a 300 creo que nunca había llegado. Y con uno de esos videos donde cuento mi historia, pues increíblemente llegamos a 500 vistas, 500 reproducciones. Para mí eso es un logro, una meta. Esperemos que sigamos rompiendo récord y que podamos llegar a 1000, 2000, 3000 vistas. Gracias a todos, muchísimas gracias. Seguimos caminando por la historia de 30 años de este servidor, Carlos Álvarez Hernández, más conocido por Carlos Santiago. Como decía mi papá, cantante y maraquero. Goza, pelota.